No recuerdo la última vez que hablé, hace como 3 años. No, no tanto. Muy bien, voy a retomar este estudio sobre las parábolas en Lucas. Yo dije en su momento que en Lucas hay algunas parábolas, 10 o 11, que no están registradas en ninguno de los otros evangelistas. ¿Ya? Por ejemplo, la del buen samaritano, por ejemplo, la del rico insensato, por ejemplo, la del fariseo y el publicano, y hay una que me falta y puede ser la más conocida de todos, la que más ha impactado a todos. ¿Cuál sería? ¿Ah? El hijo pródigo, perfecto, el hijo pródigo, qué bien, un 7, muy bien, perfecto. Entonces no vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a leer en Lucas 15. Voy a dar algunos antecedentes antes. No voy a entrar probablemente a la parábola misma del hijo pródigo y creo que lo haré los otros domingos. Estaré algunos domingos con ustedes durante este mes de agosto a esta hora. Así que ese será nuestro estudio. La parábola del hijo pródigo ha tenido también o tiene otros nombres, por si acaso, pero nosotros, la gran mayoría del cristianismo así llamado, la conoce como la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. También hay un nombre que agrada mucho, que es que esta parábola debe llamarse la parábola de los dos hijos, porque son dos hijos los que aparecen allí con sus problemas. Y también se ha llamado o se llama la parábola del padre y los dos hijos, y quizás el título que más gusta, por lo menos a mí, es la parábola del Padre misericordioso. Esa me gusta más. A ustedes vean con cuál se quedan, pero la parábola del hijo pródigo es la tercera de tres. Es la tercera de tres, que estas tres parábolas que comienzan con la parábola del pastor, de la oveja perdida, y que tiene que ver con un pastor, con la búsqueda de este pastor. Y después sigue la parábola de la moneda perdida, y que habla de una mujer que pierde una moneda. Y la tercera es la parábola del hijo pródigo. En todo caso, las parábolas tienen que ver con pérdidas. En este caso es una oveja, luego es una moneda, pero finalmente es un hijo o dos hijos. ¿Los dos hijos están perdidos? De eso vamos a hablar quizás en otro momento. Los dos hijos perdidos. Esta parábola llamada del hijo pródigo ha llegado a ser tan conocida en el mundo entero de siglos que Rembrandt, a los que les guste la pintura o el arte, conocen a Rembrandt. Rembrandt es el nombre, Rembrandt van Ries o van Kyk, holandés, o de los Países Bajos, del Renacimiento. Él pintó un cuadro sobre el hijo pródigo, sobre el regreso del hijo pródigo. Si quieren ir a ver el cuadro, está en San Petersburgo, Rusia, en uno de los museos más lindos que existe también, dicen, y en una sala especial, allí está el cuadro del regreso del hijo pródigo, que mide 2 por 2 casi, es inmenso. Yo tengo en casa un cuadro del hijo pródigo con su padre. El recibimiento no es tan grande. Me lo regaló un joven creyente hace muchos años. Él lo pintó y después me lo regaló a mí. Así que de vez en cuando lo miro. Y me gusta mucho. Mejor que el de Rembrandt. Ahora, Rembrandt pintó este cuadro casi al final de su tiempo. Ya está en la ruina. Fue un hombre que escaló mucho, se hizo famoso. Él no es famoso por la parábola, por el cuadro del hijo pródigo. Él es famoso por otras pinturas que están en el Louvre, los Canis del Louvre. Seguramente, no recuerdo yo haberlo visto, pero
porque como ahí está la famosa Gioconda, etcétera, entonces van todo el mundo a estar con ella. Pero Rembrandt no es conocido por eso. Rembrandt es conocido más bien por otro, como dije, otras pinturas que tiene. Entonces él escaló, llegó a ser un hombre muy rico, muy famoso, pero después vino una declinación, disipó sus bienes y al final de su día pinta El hijo pródigo. Así que esa es una historia interesante, la conocí por un escritor español, porque este escritor español viajó a San Petersburgo y estuvo sentado horas sentado mirando el cuadro y después escribió un libro. Bueno, esos son detalles para que vean ustedes la importancia, no la fama, pero la importancia que llegó a tener esta parábola del hijo pródigo. Creo que la hemos utilizado muchísimo al predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, las tres parábolas, esta porque son tres, todo el capítulo 15, es la respuesta. Estas tres parábolas son la respuesta del Señor a una crítica, dura crítica o murmuración. La palabra que se usa aquí es murmuración, que es la palabra queja, ¿ya? Y bueno, entonces leo solamente los dos primeros versículos del capítulo 15 del Evangelio según Lucas. No sé si lo dije, pero en el capítulo 9, versículo 51 de Lucas, comienza el viaje de Jesús desde Galilea hacia Judea, hacia Jerusalén. Es un largo viaje que él hace y de allí ya no volverá porque allí será crucificado en Jerusalén. Galilea, arriba en el mapa, y Judea abajo, pero en el medio está Samaria. Por eso que los judíos evitaban pasar por Samaria y preferían dar una tremenda vuelta para no pasar por tierra de samaritanos. Pero el Señor hace este viaje y para algunos estudiosos piensan que estas parábolas, que hemos estado mirando alguna, las fue contando en el camino. Ahora, ¿qué es lo que es una parábola? No lo dice, parabolé. Una parábola es poner algo aparte, poner algo a un lado. Eso significa. Entonces, lo que hace el Señor es contar historias y las expone a quienes quieran escucharla. Ahora, cada parábola tiene su significado. Por supuesto que sí, él no la contó para entretener. Cada historia que él contó, historias cotidianas de la vida, etcétera, de circunstancias diversas, en cada historia hay un valor. Y eso es lo que importa, ¿no? Más que la historia y los detalles, es el valor que tiene espiritual para el ser humano. Así que el Señor usó, como el mejor de los maestros, usó diferentes medios de cómo llegar a las personas con la enseñanza. Y las parábolas fueron muy usadas por él. Así es un buen estudio lo de las parábolas. Entonces, capítulo 15 de Lucas, versículos 1 y 2, y ahí estaré por algún momento. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, la mayoría de traducciones ahora, más modernas, dicen cobradores de impuestos, que es el nombre correcto. Pero eran conocidos también publicanos, cobradores de impuestos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Ese es un grupo. El auditorio de Cristo en estos instantes se divide en dos grupos, dos grandes grupos, tremendamente opuestos. Son los extremos de la sociedad. Son los extremos de la sociedad. Por un lado está la escoria de una sociedad. Por otro lado está el alto nivel moral, por así decirlo, religioso y tal vez social también, que son lo que leo ahora. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esta es la escoria de la sociedad en los tiempos de Cristo. Eran los odiados, los no bien recibidos. No puedes comer con ellos, no puedes juntarte con ellos. Son los malos, ¿ya?
Segundo, el versículo 2, y los fariseos y los escribas, este es el otro grupo. Este es el grupo, términos humanos o religiosos, sería el grupo top, ¿ya? Es un grupo de la élite religiosa moral. Ellos son el ejemplo de la moral. Ellos son el ejemplo del buen comportamiento. Ellos son el ejemplo de la religiosidad. Ellos son los conocedores de la Torá, de la Escritura, de todo lo que es la palabra de Dios que existía hasta allí, el Antiguo Testamento. Y los fariseos y los escribas murmuraban, aquí está la palabrita, murmuraban, diciendo, ya ven lo despectivo que son, y refiriéndose al Señor. A los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, las parábolas que vienen, versículo 3, entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros? Después en el 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas. También dijo, versículo 11, y ahí están las tres parábolas. Las tres parábolas es la respuesta. Es la respuesta de Cristo a la murmuración, a este hablar mal de él. De esta manera él responde. No lo hace en forma directa, pudiendo él lo hizo, por supuesto. Pudo haberle dado una cátedra de lo que significa realmente conocer al Señor y conocer la palabra de Dios y no tergiversarla como ellos lo han hecho a través del tiempo y no ponerse en un pedestal como ejemplo de moral. Síganme a mí, porque yo soy el mejor, soy mejor que ustedes, como es la oración de aquel fariseo en el templo que dice, te doy gracias. Así comienza a orar, ¿verdad? No sé si algún día llegaré a ella, pero él dice, te doy gracias, Dios, que no soy como los otros hombres, o en otras palabras, te doy gracias porque soy tan bueno. ¿Usted ha orado así alguna vez? Esa oración no llega ni siquiera al techo de su casa. Jamás, jamás, nunca. Pero a veces se cae o caemos en algún tipo de vanagloria y de las comparaciones inútiles que se hacen de que yo no soy como otros. Hay hermanos que nunca vienen a la reunión, yo no soy como ellos. Hay hermanos que no, yo no soy como ellos. Esa es una actitud más horrible que existen a los ojos de Dios. ¿Ya? Yo no soy mejor que ustedes. Para nada. Para nada. Solo que me agradan algunas cosas que a lo mejor a usted no le agrada. Puede ser. Puede ser que el propósito de vida sea diferente entre nosotros. Pero jamás un Dios de amor va a permitir soberbia, envidia, menosprecio de nuestros hermanos. Entonces, ese es el grupo de élite religiosa aquí. Se llaman fariseos y se llaman fariseos o los escribas. Y entonces el Señor responde, porque la crítica de los fariseos y escribas es esta. Esta es la crítica. Cuando ven, ellos observan. Yo no sé si hay un grupo que está acá y me parece que así podría haber sido, y el grupo bonito, el grupo lindo está a este lado, y el grupo feo y horrible y mal vestido y maloliente está acá. ¿Ya? Es posible. Ahora, los que han venido a escucharle son este grupo. Y el grupo de acá dicen, miren esto, les parece muy mal, moverán la cabeza, rechinarán los dientes, están molestos. ¿Por qué están molestos? Refiriéndose al Señor nuestro, a los pecadores recibe y con ellos come. Son dos cosas que esperaría con el tiempo, si explico aquello también, con ellos come. Pero esa es la crítica, ¿ya? Esa es la murmuración, esa es la queja. Entre paréntesis,
la palabra, el vocablo que se usa aquí, murmuraban, es un vocablo que solo está en Lucas 2 veces. Está aquí y está en Lucas cuando el Señor va y entra a la ciudad y está Zaqueo. Conocen a Zaqueo, ¿verdad? No se ve mucho porque dicen que es chico y los niños a veces exageramos y decimos Zaqueo, y así no puede ser. Tendría que ser un poquito más grande. Pero ahí está Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Zaqueo es un publicano. Zaqueo es un cobrador de impuestos. ¿Ya? Y entonces allí la gente, cuando ven entrar a Jesús a la casa de Zaqueo, murmuran también. Ha entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Eso no puede ser en un maestro de Israel. Eso es inaceptable. Y entonces Zaqueo habla, etcétera. Y ahí se usa la misma palabra murmurar. Son las únicas dos en toda la Biblia del Nuevo Testamento que aparece el vocablo murmurar, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento te la va a encontrar varias veces. ¿Cómo la encuentra? ¿En quién la encuentra? En Israel, en el pueblo de Israel. Han pasado, según un cálculo que no lo hice yo, pero lo leí, han pasado más o menos 6 semanas de que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto de 430 años, sufriendo la esclavitud a manos de los egipcios. Y cuando comienza su travesía por el desierto, ya no hay agua y ya no hay pan. Y entonces Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos sacaste a morir. ¿Acaso no habían cementerios en Egipto? Echamos de menos las ollas con carne, con etcétera, etcétera. El pueblo de Dios, Israel, fue un pueblo muy murmurador, muy quejumbroso, se quejaban y estaban absolutamente descontentos. Ese es el vocablo que se usa aquí. Muy bien, con todos esos antecedentes, me dedico a los versículos 1 y 2 por hoy, creo. Si recuerdo algún otro detalle, se los doy. Si mi memoria me acompaña. Todavía no uso apuntes, nada, porque confío en mi memoria y no quiero reconocer que la memoria de repente juega mala pasada. Repito la lectura. Mire, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ese es el auditorio que Jesús más tuvo en sus predicaciones. ¿Qué le parece? Como dije, los publicanos, los recaudadores de impuestos, era un trabajo que lo buscaban algunos porque no tenían otro, porque era una forma de ganarse fácil el dinero y porque además no tenían muchos principios morales. ¿Por qué? ¿Por qué los publicanos o recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos, por sus coterráneos? Porque ellos, número uno, cobraban impuestos para Roma. No era para Israel, era para Roma. Ellos eran empleados de Roma y Roma les pagaría algo. Pero ellos además cobraban en exceso. O sea, si un impuesto era 100, ellos tal vez cobrarían 200. Entonces, eran odiados por Israel, número uno, porque trabajaban para los romanos, y número dos, porque eran ladrones. Cobraban de más. Eso es lo que Zaqueo dice. ¿Qué dice Zaqueo? Señor, si en algo he defraudado a alguno, y es cierto, se lo devuelvo cuadruplicado. O se ha robado harto el hombre. Era el jefe de los publicanos y rico. Era rico. ¿Cómo se enriqueció? De esa manera. Ahí está la razón por qué eran odiados. ¿Ya? Pero esta gente, los publicanos, hay un publicano que llegó, que cambió su vida absolutamente. ¿Quién es?
Leví, que se cambió su nombre a Mateo y que escribió un evangelio. Él era publicano. ¿Saben lo primero que hizo cuando él está cobrando sus impuestos? Yo no sé, yo me lo imagino un Capernaum cobrándole a los pescadores. ¿Cuándo pescaste? 100, no sé, corvinas. Muy bien, tanto impuesto. Tanto impuesto y le subió la cuota de él, el porcentaje, este pescado viene más. Ya, ahí está. Ahí está Levi. Pasa el Señor y ¿qué le dijo? Una sola palabra. Sígueme. Eso sería sorprendente. Cobrando impuestos, ganando buena plata, a lo mejor ya es rico, y quizá hay tanta gente allí, y Jesús de Nazaret pasa por su lado y le dice, sígueme. ¿Qué hace Leví? ¿A mí me habla? Sí, a ti te habla. No mires para el lado. Te habla a ti, sígueme. Jesús está llamando a un hombre de lo peor. En realidad también llamó a hombre rico, por supuesto. El Evangelio no hace distinciones. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, si hay alguien con nosotros que aún no es salvo, tenemos que decirle con la palabra de Dios, es Dios quien dice todos pecaron, sea rico o sea pobre, sea rubio de ojitos azules o de otro color. Ah, no importa, no importa qué trabajo y qué título tengas. Dios no hace distinción de personas. El Señor dijo en su palabra que ya conocéis Juan 3:16 y ya conocéis todos estos textos. El Señor vino al mundo a salvar pecadores. Me salvó a mí. Ha salvado aquí a mis hermanos, muchos de mis hermanos. No fue diferente mi conversión a la de ustedes, tal vez los detalles, pero el Salvador es el mismo. La obra es la misma, es una sola. Y el Señor ve a Leví y le dice, sígueme. Y Leví, dejándolo todo, le siguió. ¿Sabe lo que hizo después? Sí, algunos lo saben. Preparó una cena. Seguramente compró mucha comida, preparó una gran cena en su casa. ¿Y sabe quién eran sus invitados? ¿A quién habrá invitado Leví? A los de su clase, porque los otros no habrían querido ir. Y Jesús está ahí con sus. ¿Se da cuenta el cambio que Dios hace en un ser humano? Se da cuenta, hermano y hermana, lo que Dios ha cambiado en nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver a los demás, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las circunstancias, de ver a las personas. Me costó aprender, no sé si lo he aprendido ya, pero me costó aprender a ver a cada ser humano y verlo como un gran necesitado de palabras y especialmente del Evangelio. El conserje de donde yo vivo me dijo, quería hablar con usted, porque él está haciendo un reemplazo. Entonces cuando llegó yo me presenté, pues lo saludé, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Y yo soy, empezamos a conversar los dos, un buen rato. Así que él me saluda muy amable, yo también. Me dijo, quería hablar con usted, me dijo el otro día. Ah, sí. Yo estaba hablando con otro vecino, porque no, esa es otra historia, si no se me va toda la mañana. Pero este caballero me dijo, sabe que pasaron unos niños de esa casa, ¿no? Su papá parece que el que tiene ese vehículo. Ah, ya sí, sí, lo conozco. Y yo los saludé y ellos me dijeron que no podían saludarme. ¿Pero por qué? Que los papás le habían dicho. Y fue a la casa a hablar con los papás y la mamá le dijo, no, tienen orden de no saludarlo a usted. Yo no puedo creerlo. Y yo le dije, no, yo le dije, no, no le haga caso.
¿Sabe? Ellos tienen más dinero que usted y que yo. Yo no tengo dinero y no me interesa. Ambos, usted y yo somos iguales, le dije yo, somos iguales. Yo no soy superior a usted. Así que quedó más tranquilo. Pero estaba con una rabia, el pobre hombre. Me dijo, pero que tengo. Cálmese, le dije yo, cálmese. Pero eso es lo que hace la sociedad. Y Leví sufrió aquello. Pero él hace una cena para todos ellos. Estos son los publicanos. Pero el Señor tiene en su auditorio, tiene a los publicanos y pecadores. En el capítulo 7 y versículo 34, ¿es? Sí, los fariseos y publicanos se refirieron al Señor, o el Señor está hablando, está diciendo que de él dicen que era amigo, es amigo de pecadores y publicanos. Ese es calificativo que le dieron. Amigo de publicanos y pecadores, gracias a Dios. Porque si no quedaríamos todos fuera de su bondad y misericordia. No, él no ama al rico más que al pobre, no. Él no da porque alguien dio 10 millones de dólares para construir algo, para dejarlo y se ganó el cielo. No, no, no. Y entonces el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos. Me encanta eso, se acercaban a Jesús. ¿Sabe por qué me encanta esa frase y todo? Y lo leí en todas las versiones que tengo y me encanta la forma. Se acercaban a Jesús. Es que no hay otro. No sé por qué la gente busca alivio a su alma. No sé por qué las personas buscan ganarse el cielo. No sé por qué las personas buscan, no sé, buscan a lo mejor un lugar donde se sientan bien. Y eso es bueno tal vez, donde a lo mejor haya mucha música, porque eso me alegra. Y salí tan avivado de la reunión. No, eso no es. Lo que usted necesita es la palabra de Dios. Necesita a Cristo. Estas personas se acercan a Jesús porque no hay otro camino. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cómo puede buscar? Como dijeron los ángeles a aquellas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis otras cosas? Estas personas nos dan aquí el escritor sagrado, el Dios infinito, que permitió que se escribiera, que guió a Lucas, que Lucas ni conoció al Señor. Lucas no conoció, no es judío, pero él escribe esto. Se acercaban a Jesús. ¿Quiénes? Todos los pecadores y los publicanos. Hay recibimiento en Cristo. Hermanos, recordemos nuestra vida pasada. Recordemos cuándo le conocimos. Recordemos cuándo fuimos llamados. Tal vez algunos de pequeñito, tal vez con la ayuda de sus padres, otros más jóvenes como yo, adolescentes. Pero un día nos dimos cuenta que solamente Cristo es el único que puede salvarme del infierno eterno. Y que Él se merece todo lo que yo pueda hacer para su gloria. Cambia, ¿verdad? Cambia el sentido de la vida. Cambia nuestra forma de pensar cuando realmente creemos estas verdades. Como dijo el apóstol Pablo, mirando hacia el pasado. Él era fariseo, fariseo de fariseo. Mandó no sé cuántos a la cárcel, muchos murieron, porque él pensaba que hacía una buena obra a Dios. Pero cuando escribe su epístola, él dice que todo aquello, en mi generación los aventajaba a todos. Criado, educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de Israel. ¿Qué mejor? La mejor educación. Y ese hombre se convierte al Señor y su vida se pega el vuelco tan grande. Y ese hombre dijo en su momento, todo aquello que para mí era ganancia, miró hacia atrás. Ahora lo tengo
por basura. La versión antigua dice estiércol. Una vida sin Cristo, eso es. Si no tienes a Cristo y si no vives para Él, ¿qué sentido tiene vivir? Piensa, hermanos y hermanas, pensemos todos que nuestra vida tiene sentido si la vivimos para el Señor. Se acercaban a Jesús, todos. Me encantaría haber mirado esa escena. Ahora ya podría yo preguntarle, ¿le gustaría ser de los publicanos o pecadores y pecadores? Déjenme pensarlo. ¿O le gustaría ser del otro grupo? Veamos al otro grupo ya o no. Los pecadores es una forma muy genérica de decir toda la gente mala, que no eran publicanos, no trabajaban. Por ejemplo, en una oportunidad, ahora el Señor fue a casa de fariseos, fue a comer, lo invitó a comer un fariseo llamado Simón. Sí, el Señor dijo, no, no, porque eres fariseo y me odias. Bueno, él fue. Y mientras está sentado a la mesa en la forma que tienen ellos, que casi no son mesas, son bajitas, se sientan en el piso, en cojines, ahí está él, y por los pies hacia atrás, y entonces de repente se acerca una mujer pecadora. ¿Qué sería? ¿Prostituta? ¿Sería qué? Pero dice pecadora. Parece que todos la conocían. Y el fariseo miró la escena porque aquella mujer está lavando, está llorando. Lo único que hace es llorar, llorar, llorar y moja los pies, lo seca con su cabello y ahí está. Y el fariseo dice, murmura y dice, oh, si es que fuera profeta, refiriéndose al Señor, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Échela, hay que echarlo, hay que echarlo. ¿Se da cuenta, hermano, que el Señor nuestro es tan diferente a como a veces pensamos? Que nuestro Dios, de quien alabamos en la mañana y durante toda nuestra alabanza fue la gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Casi eso fue el tema de nuestra adoración. Ni siquiera podemos pensar cómo es el cielo, pero del cielo vino el Hijo de Dios y se hizo hombre y vivió con las limitaciones propias de un hombre, de una familia limitada socialmente. No, cuando él está ya en su ministerio, dice, no tengo ni a dónde recostar su cabeza. Ese fue Cristo. Así vivió. Aquí se acercan, así que imagínense cómo andaría vestido él. Yo creo que muy limpio, pero lo más probable es que un traje muy viejo. Pero él dice aquí, y los pecadores eran la gente. Pero debo terminar. Me queda la mitad del versículo. Mire, ¿a qué van a donde él? Muchos iban por ser sanados, ¿verdad? Muchos iban para recibir ese tipo de ayuda. Pero ellos están aquí para oírle, para oír al Señor. Ay, que Él, tú tienes palabras de vida eterna, dijeron los discípulos una oportunidad. Es que cuando fueron a apresarle, el grupo de alguaciles regresa a los sacerdotes y no le trajeron. No, 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 es que nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Sí, quienes le escuchaban de buena gana. Podrían estar horas y horas escuchando sus enseñanzas. Ahí tiene usted el sermón del monte y otro. Aquí van donde el Señor a oír. ¿A qué has venido hoy? ¿A qué vamos a las Escrituras? Si es que vamos a las Escrituras constantemente, ¿qué es lo que buscamos? Oírlo, oírle a Él, a Él, a Él. Es su palabra, hermanos. Su palabra es eterna. La palabra de Dios es la que debe llenar el corazón nuestro y nuestra mente. Llenarla de la palabra de Dios. Y dice, y pecadores para oírle. Entonces, en el versículo 2, y los fariseos, este es el otro grupo. Yo pensaba terminar los dos grupos, pero lo dejo encaminado. Y los fariseos y los escribas
Los escribas son los intérpretes de la ley. Los escribas son los teólogos. Los teólogos de hoy a lo mejor. Ellos eran los que conocían la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Ellos conocían la Torá, por supuesto. Ellos la enseñaban. Ellos la corregían a las personas, sino, etcétera, etcétera. Y los fariseos eran una secta religiosa tremendamente celosos, malamente celosos, pero ahí están. Esos son los dos grupos. Un grupo muy grandemente religioso y observadores de, según ellos, de toda la ley de Dios. Y este es el grupo. Este es el grupo que no necesitan realmente salvación. Ese es el grupo que piensa que también, como el fariseo, te doy gracia, oh Dios, que no soy como los otros hombres, ladrones. Uf, esto, ni siquiera como este publicano, porque más atrás había un publicano precisamente. No soy como él, soy diferente. Y aquí está este grupo. ¿Han ido a escucharle? Pero miren lo que dicen ellos. A los pecadores murmuraban, ya expliqué aquello, murmuran. ¿Lo dirán en voz alta? ¿Lo gritarán? ¿Lo conversan entre ellos? Pero quedó registrado. Esta es la murmuración. A los pecadores recibe y con ellos come. El Señor dijo en su oportunidad, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Él recibe pecadores. Así que si tú consideras que eres un hombre o una mujer, pecador o pecadora, hay salvación para ti si todavía no la tienes. Hay salvación para ti en Cristo. Solo Él. No hay otro Salvador. Por eso vino. Por eso fue al Calvario. Por eso sus manos y pies fueron clavados al madero. Y por eso soporta una corona de espinas, pero soporta el castigo más grande. El castigo insoportable, por así decirlo. El castigo por nuestros pecados. Mis pecados los llevó Él en su cuerpo sobre el madero, dijo Pedro. Él llevó mis pecados. Mis pecados no van conmigo, aunque sigo siendo un pecador. Pero mis pecados han sido perdonados porque Cristo murió en la cruz. Y eso es lo que dice, esto es lo que estos hombres no han entendido, que Él es el Salvador del mundo. A los pecadores, es lo que están diciendo ellos, que es una murmuración, lo que están diciendo a ellos en realidad es una verdad. Una verdad como el porte del universo, ¿verdad? Una verdad tan grande como Dios es grande. Que Cristo recibe pecadores. Cristo recibe pecadores. No hay que hacer ningún currículum. Vi a alguien ayer revisando currículum en la cruzada, entre paréntesis, que necesitan ahí un vendedor de libros. Yo me fui a ofrecer. Entonces, como tengo acceso a un poco ahí, entonces conversé con, ¿qué estás haciendo? Estoy revisando, me dijo. Ah, sí, le dije yo, en mi vida leí hartos currículum, le dije yo, en mi trabajo. Es increíble. Yo veía si la foto de uno, veía la foto para afuera, muy feo. Para afuera, no, no, la cara no me gusta. No, no era por eso, ¿verdad? Y después que las entrevistas y toda esa cosa. Y yo le dije a él, tiene que pasar por todo eso, ¿verdad? Sí, sí, me dijo, claro que sí. Bueno, aquí están. El mejor currículum es de los fariseos, los escribas. Pero parece que la vida de ellos moral es tan grande que no necesitan a Cristo. Sí, hay personas que a lo mejor piensan eso. Entonces, la respuesta a esta murmuración, ¿cuál es la murmuración? A los pecadores recibe. ¿Quién? Cristo recibe a los pecadores. Sus brazos están abiertos. Que los pecadores vengan a Él y crean en Él. Él murió para salvar pecadores. Él murió para salvarnos. Y si usted reconoce su pecado, cree en Él. Y los creyentes podemos dar gracias a Dios que Él nos recibió. Cada día, al abrir nuestros ojos, al tener nuestro devocional, podemos decirle al Dios nuestro, gracias Señor, por haber recibido a este pecador que iba rumbo al infierno.
hermanos en Cristo, que ya sois salvos, que nuestras vidas prediquen, que nuestras vidas se vivan precisamente para la gloria de Dios, como fue el tema en la Cena del Señor, que nuestras vidas se vivan para proclamar que hay un Salvador, uno solo, un solo Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor nos bendiga.